urológicas que son más frecuentes en el sexo femenino. Entonces, muchas veces las pacientes añosas van a acudir a consultar con usted por este motivo. Entonces, la patología urológica más frecuente son los prolapsos de los órganos pélvicos en la mujer, que se conocen por sus siglas POC, y es una condición que aparece hasta en el 40% de las mujeres que ya tuvieron hijos, uno o más hijos. Entonces, cualquier órgano dentro de la pelvis de la mujer puede prolapsarse, o sea, salir al exterior de los genitales externos de la mujer, y eso se conoce como prolapso de órganos pélvicos. Muchas veces a los prolapsos se le asocian estas situaciones como la incontinencia de orina que vimos la clase anterior, la incontinencia fecal, y estos también son problemas importantes que tenemos que estudiar en estas pacientes para poder así ofrecer algún tipo de solución o tratamiento a las pacientes, para poder plantear ya sea cualquier tipo de estrategia terapéutica para planificar un tratamiento en estas mujeres. Tenemos que conocer bien la anatomía del piso pélvico, la fisiología de cómo ocurren los prolapsos. Todo eso son fundamentales para que así nosotros podamos planificar estrategias terapéuticas que van a ayudar a mejorar la incidencia de tratamientos quirúrgicos en los prolapsos va a aumentar con la edad. Se estima de que una paciente que llega a los 80 años, el riesgo o sea, que tenga una cirugía por este tipo de patología es del 11%. Y a los 80 años de que una mujer sufra una reoperación nuevamente por esta misma patología es de un 30%. Entonces, ¿cómo ocurre la fisiopatología? Para poder entender cómo ocurren los prolapsos de los órganos pélvicos, tenemos que hacer memoria y recordar de que el diafragma pélvico existía un músculo, esto es hacia atrás, este es el sacro, esto es adelante, y existía un músculo que recubría totalmente toda la pelvis, y era el músculo elevador del ano, que permitía que cada esfínter, que cada órgano tenga, que lo atraviese, tenga una parte de músculo estriado y se convertía en los esfínteres voluntarios. Entonces, para que ocurra un prolapso de órganos pélvicos, acá se ve de forma, es el mismo esquema pero a color, acá se ve que tiene que haber una lesión en este órgano. Tenemos que recordar también de que el músculo elevador del ano está atravesado por diferentes órganos. En la mujer está atravesado por la uretra, por la vagina y por el recto. El sitio por donde ellos atraviesan, el sitio por donde ellos pasan estos órganos, se denomina hiato urogenital. Es el espacio en los cuales la uretra y la vagina se abren, o sea que salen al exterior a través del músculo elevador del ano. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una lesión por algún tipo de causa, por algún tipo de factor que genere que esta parte, que el hiato aumente de tamaño, ya sea un traumatismo, ya sea una enfermedad degenerativa, ya sea múltiples partos. Entonces, esos factores van a producir una lesión y a su vez esa lesión puede producir un estiramiento, una ruptura de los elementos del hiato urogenital,
ya sean las fascias o los ligamentos, pueden estar dañados. Y depende de cuál sea la estructura que se rompa, que esté sosteniendo, se va a manifestar el prolapso. Si, por ejemplo, hay más daño en la fascia o en las estructuras que sostienen la vejiga es la que se va a prolapsar. Viceversa, si hay más daño en la estructura que sostiene a la vagina y el útero, es el útero el que se va a prolapsar. Entonces siempre tiene que haber un tipo de daño en el músculo elevador. Entonces, en la pelvis, del piso pelviano, nosotros tenemos tres niveles, desde más profundo hasta más superficial. El nivel 1 es el nivel que se encuentra alrededor del cuello uterino. Se llama complejo útero sacrocardinal porque es lo que le envuelve al útero directamente cuando ingresa ya prácticamente con la vagina. Ese es el nivel más profundo. El nivel 2 es esta parte, el nivel intermedio, donde se encuentran ya los órganos atravesando al músculo. Ahí se llama arco tendíneo de la fascia pélvica. Y el último, el nivel 3 ya es el nivel que está acá más, el más superficial, donde se encuentran los músculos del perineo, se encuentra la membrana perineal y el agujero obturador se encuentra en ese nivel y ese ya es el nivel más superficial. Ese es el nivel número 3. En cualquier punto de estos niveles pueden ocurrir una lesión en el músculo elevador del ano y esa, esas lesiones pueden generar un prolapso de un órgano uterino o un órgano de la pelvis de la mujer. Acá tenemos una tabla de los factores de riesgo del lado de los prolapsos de órganos pélvicos. Están los factores que van a predisponer a que alguien tenga un prolapso. Siempre la mujer va a ser más riesgosa a tener este tipo de órgano. Algunos trastornos neurológicos, algunas enfermedades degenerativas, algunos trastornos anatómicos, alguna malformación anatómica de la pelvis de la mujer, enfermedades con déficit de colágeno, enfermedades musculares, algunas, este, algunas culturas, también algunas prácticas en las culturas van a poder producir algún tipo de daño a nivel de la pelvis. Y algunos factores ambientales, estar expuesto a radiación, estar expuesto a químicos y a contaminantes, puede predisponer a una mujer a que tenga un prolapso órgano pélvico. Después están los factores que estimulan a que una mujer pueda tener un prolapso órganos pélvicos. Por ejemplo, el parto, una lesión de los nervios, una lesión muscular, la radiación, algún tipo de cirugía radical o una ruptura de un tejido que esté a nivel de la pelvis. Estos son los que van a estimular. Los factores que van a promover a que la paciente tenga son la constipación por el aumento de la presión, la profesión, algunos deportistas, algunos pacientes que hacen mucho esfuerzo, factores de recreación, la obesidad, la cirugía, el tabaquismo, infecciones. Todos estos factores van a promover la aparición de los prolapsos de órganos pélvicos. Luego van a haber algunos factores que ya van a descompensar, o sea que si la paciente ya tenía un prolapso, van a hacer que aumente o que aparezca. Não, acho que foi do doutor mesmo, caiu mesmo. Aguardemos.
Sí, doctor. Sí, se escucha. Prolapsado. El cistocele es el descenso de la vejiga. El uretrocele es el descenso de la uretra. El rectocele es el descenso del recto. Y el prolapso uterino, o el histerocele también se le llama, es el descenso del útero. Cuando la paciente ya sufrió una histerectomía, la cúpula vaginal puede descenderse también. Y el enterocele ya corresponde al descenso en el fondo del saco de Douglas de, de las asas intestinales. Entonces acá tenemos el cistocele es cuando la vejiga se prolapsa, la vejiga cae y se puede ver a través del hiato urogenital. Luego el rectocele, como dice su nombre, es el recto el que se prolapsa. El enterocele son las asas que caen en el fondo del saco de Douglas y se prolapsan a nivel de la pelvis. El uretrocele es cuando la uretra es más sobresaliente. Y el histerocele es cuando el útero es el que sobresale, el que cae. Con todos estos datos, nosotros podemos tener de que se dividen en 4 grados este, los prolapsos de órganos pélvicos, teniendo en relación o como punto de referencia al himen. El grado 1, cuando el prolapso o el órgano está entre el himen y el exterior. Eso se llama grado 1. Grado 2 es cuando, grado 2 es cuando lo que es el comportamiento, lo que está prolapsado, está a la altura del himen. Aquí. Grado 3 es cuando ya el órgano sobrepasa el himen. Y grado 4 es aquel que es visible a simple vista, inclusive la paciente muchas veces maniobra para introducir hacia el interior otra vez el órgano prolapsado. Entonces acá tenemos grado 1 está a nivel del himen. Grado 2, o sea que está por encima del himen. Grado 2 está a nivel del himen. Grado 3 está por, le sobrepasa el himen. Y grado 4 es ya algo visible a simple vista. Entonces, el diagnóstico de un prolapso genital es a simple vista. ¿Ven? Este es labio menor y acá está prolapsado la vejiga. Acá se ve también. Entonces, el diagnóstico es literalmente a simple vista. Aunque podemos utilizar otros estudios en el caso de que queramos saber más detalles. Podemos utilizar una resonancia magnética que nos va a informar cuál es el órgano que está protruido. En este caso, esta es la vejiga, esta es la vagina, este es el recto, y acá vemos que el útero es el que está prolapsado. Actualmente, la clasificación que se acepta o que nosotros se utiliza con mayor frecuencia es la clasificación
de prolapso órganos pélvicos quirúrgicas, que evitamos utilizar la terminología de cistocele o rectocele. Entonces acá tenemos un esquema de una pelvis masculina, de una pelvis femenina, de las cuales acá tenemos la sínfisis del pubis, acá tenemos el recto. Entonces, lo que nosotros hacemos es asignamos puntos de referencia para poder así determinar con mayor exactitud y mayor detalle cuál es el órgano prolapsado y así también ejercer algún tipo de medidas para determinar cuál va a ser el tratamiento quirúrgico que vamos a realizar en estas pacientes o si necesitamos otro tipo de tratamiento. Entonces tenemos dos puntos de referencia. Esta es la vagina, esta es la pared anterior. Entonces se asignan dos puntos de referencia. AA al tercio inferior, DA al tercio superior. Luego ponemos dos puntos de referencia en la pared vaginal posterior. En el tercio inferior llamamos AP y en el tercio posterior llamamos VP. A lo que es el cuello uterino le llamamos C y a la vagina le llamamos D. Y ahí podemos medir la longitud total de la vagina desde AP hasta D. Podemos medir el hiato urogenital también, que nos va a dar mayor detalle sobre cómo vamos a poder hacer una cirugía o no. Entonces, estos son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta y estos puntos vamos a poner en un cuadrito que ya viene en lo específico, que nosotros vamos después a ver exactamente cuál es el grado de prolapso que tiene la paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 6 puntos de referencia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos de referencia. Se le asignan números negativos cuando estén por encima del imen, ¿sí? Y números positivos a los que se encuentran por fuera del imen. Entonces, si el prolapso, si estamos todos por fuera del imen, todas estas medidas, vamos a poner en números negativos. En cambio, si están estas estructuras o estos puntos de referencia están por fuera del imen, ya van a tener puntos positivos. Y ahí vamos a realizar una sumatoria y vamos a poner distintos tipos de grados. Por ejemplo, grado 0, cuando no hay descenso. Grado 1, cuando el descenso sea a 1 centímetro sobre el imen. Grado 2, cuando el descenso es más o menos 1 centímetro sobre el imen. Grado 3, cuando el descenso ya es más de 1 centímetro del imen. Y grado 4 ya es cuando hay una procedencia completa. Entonces, estos son los puntos de referencia actuales que se utilizan para poder determinar un tratamiento adecuado en él o sea, en la paciente para poder así ejercer un tratamiento más adecuado a estas pacientes y así evitar el riesgo de que sufran reoperaciones en algún futuro. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre empieza con una historia clínica. ¿Y cuáles son los motivos de consulta que van las mujeres? Por ejemplo, ellos van a tener una sensación de peso o un dolor en la región genital. Van a ver una sensación de masa en la región genital. Va a haber una masa palpable en la región genital. Pueden tener dolor lumbar inespecífico o muchas veces pueden tener una disfunción sexual o una disfunción defecatoria en estas mujeres. Entonces, todos son los motivos de consulta más frecuentes por los cuales las pacientes acuden a la consulta. Entonces, tenemos que hacer una anamnesis donde tenemos que incluir o preguntarles
sus antecedentes personales, la medicación que consume, las patologías de base que tiene, los antecedentes quirúrgicos y tratar de detectar los factores que puedan favorecer la aparición de un prolapso. También tenemos que identificar los síntomas específicos que ya vimos anteriormente o los otros síntomas de una disfunción del piso pélvico, incontinencia, infecciones urinarias, que también se pueden asociar. También tenemos que ver si alguna paciente ya recibió algún tipo de tratamiento. Tenemos que ver la raza, las variaciones anatómicas, el colágeno, ver si sufrió, como le está diciendo, cirugías, radioterapias, partos vaginales, ver si la mujer es obesa, si tiene algún déficit estrogénico que va a favorecer la debilidad de los músculos, si tiene tos crónica, si hace algún tipo de ejercicio físico muy intenso, ver aún las comorbilidades y la medicación. Y la paridad es muy importante porque es el factor de riesgo que con mayor frecuencia se asocia. Cuando más hijos tiene la mujer, más riesgo de que tenga un prolapso de órganos pélvicos. Muchas veces cuando el prolapso está en estadios iniciales, ya sea grado 1 o grado 2, prácticamente es totalmente asintomático. Más bien, cuando se hace un chequeo rutinario de rutina, un control ginecológico, se encuentra que la paciente tiene un prolapso de órganos pélvicos. El examen físico. Siempre tenemos que empezar con inspeccionando los genitales externos para buscar la presencia de cicatrices o desgarros que pudieron haber sufrido durante el desarrollo de un parto vaginal. Tenemos que explorar los genitales internos. Durante la exploración ginecológica tenemos que ver cómo están las paredes vaginales o mediante un espéculo para tratar de ver el tipo de prolapso y el estadio, así como también ver cómo están los tejidos internos y pedirle a la mujer que haga un esfuerzo, una tosa o haga una maniobra de Valsalva que nos permita ver el prolapso en el esfuerzo o si ese prolapso desencadena una incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, estos son los datos que vamos a recabar durante el examen físico. Así también tenemos que realizar una exploración anorrectal para ver el tono del esfínter, como vimos en la clase anterior, de incontinencia urinaria, y ver los posibles defectos y asimetría de los músculos elevadores del ano. Entonces acá vamos a hacer una exploración física completa. A la paciente tenemos que ponerle una posición ginecológica. Primeramente vamos a explorar los genitales externos, visualizar cómo están ellos y luego mediante un elemento específico que se llama espéculo, que es esto, vamos a ver el interior de la vagina, de las paredes, hasta ver el cuello uterino y así poder determinar si hay algún tipo de alteración o factor que va a favorecer la aparición de un prolapso de órganos pélvicos. Después podemos hacer unas pruebas complementarias, por ejemplo, una ecografía ginecológica para ver específicamente si nos puede orientar sobre cuál es el órgano que está prolapsado. Luego tenemos que ver, pedirle un análisis de orina, buscando una infección urinaria. Luego tenemos que pedirle una valoración del residuo postmiccional mediante una ecografía o mediante un sondaje vesical. Y por sobre todas las cosas tenemos que pedirle un estudio urodinámico para ver si el prolapso que tiene la mujer no está asociado con una incontinencia urinaria para poder corregir ambos defectos en una misma cirugía. Por eso la urodinamia siempre es importante solicitar en todas las pacientes que van a ser sometidas a un tipo de cirugía por prolapso de órgano pélvico para poder determinar si vamos a hacer en un mismo acto quirúrgico las dos situaciones.
Acá tenemos lo que es el prolapso del útero, en reposo, cuando hace esfuerzo. Acá se puede ver cómo el útero se prolapsa. Entonces, antes de intentar un tratamiento quirúrgico en las pacientes, vamos a intentar un tratamiento conservador, tratando de eliminar o minimizar los factores de riesgo, y siempre vamos a tratar de influir en la calidad, en el estilo de vida de la paciente. Por ejemplo, le podemos orientar sobre si está con una obesidad, de que puede mejorar mediante la pérdida de peso. Tenemos que hacer un tratamiento hormonal local si vemos que la piel está muy adelgazada. Le podemos indicar de que hagan ejercicios, como vimos en la clase anterior, de fortalecer la musculatura del suelo pélvico. La rehabilitación, o sea, la utilidad de los ejercicios del suelo pélvico está indicada en mujeres que tienen un estadio 1 al 3, pero estos ejercicios no está demostrado de que pueda reducir la severidad del prolapso. También podemos indicarle que utilicen pesarios, muchas veces, que son pesas que la mujer se puede colocar en la pelvis, intentando fortalecer. Y muchas veces cuando le indicamos que la utilización de pesas, tenemos que indicarle que utilicen algún tipo de antiséptico o estrógenos tópicos para evitar las lesiones en los genitales externos. Entonces acá tenemos tratamiento, que es una rehabilitación perineal, en los cuales la mujer hace ejercicios para tratar de fortalecer la musculatura, que podría ser una alternativa en los casos iniciales o como una terapia de ayuda en los casos más avanzados. En la gran mayoría, todas las mujeres que tienen un prolapso se le va a realizar un tratamiento quirúrgico. Se van a tener que operar en algún momento, en los cuales, ¿cómo nosotros elegimos qué paciente vamos a operarle? Cuando hay una alteración en la calidad de vida de la paciente, o cuando la paciente tenga úlceras o lesiones a nivel de los genitales externos. Entonces, vamos a elegir el tratamiento quirúrgico en estas pacientes. Pero la paciente debe de aceptar todos los riesgos y las complicaciones que puedan aparecer durante el acto quirúrgico. Y el tratamiento literalmente consiste en lo que se llama, acá vemos, esta es la vejiga. Lo que tratamos de hacer es disecar todas las capas de la vejiga hasta el músculo, y volvemos a tratar de suturar esos defectos y introducir nuevamente el órgano prolapsado a su lugar habitual de posición. Acá vemos con mayor detalle todas las capas de la vejiga que se están disecando. Esta ya es la vejiga en sí. Y esto se trata de introducir y se trata de cerrar esta brecha con, con materiales de sutura especiales, para que así la mujer pueda tener una mayor calidad de vida. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bien, dígame cuál es la respuesta correcta en este caso clínico.
¿Ya me escuchan? Ahora sí, doctor. Bien. ¿Cuál es la respuesta correcta de este caso clínico? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es el 3. Dice, paciente de 24 años presenta fiebre alta con dolor e inflamación del testículo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? La opción 1 dice, el diagnóstico más probable es epidemitis. Está bien esa respuesta, debido a que el paciente está teniendo una orquialgia, o sea, una orquitis. Entonces, está bien esta respuesta. La opción número 2, los patógenos más frecuentes son Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Por la edad del paciente, siempre hay que pensar en una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, está correcta esta. El tratamiento de elección es vancomicina más gentamicina, no, debido a que la vancomicina no cubre los gérmenes más frecuentes de la orquiepidemitis en un paciente joven. Igual en un paciente anciano no cubre los principales gérmenes de una orquiepidemitis. El tratamiento de elección puede ser ofloxacilo. Sí, eso está correcto, porque la ofloxacina forma parte de la familia de las fluoroquinolonas, que sí son antibióticos que son sensibles a los gérmenes más comunes dentro del desarrollo de una orquiepidemitis. ¿Una consulta? ¿Alguna duda que tengan? Sí, no hay problema. Le voy a buscar un libro los cuales hay casos clínicos. Sí, no hay problema. Le voy a avisar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más? Una pregunta, doctor. Buen día. Sí, buen día. Es, ¿Cuál es la principal complicaciones de una cirugía para corrección de esta POC? La principal complicación, Sí, que puede hacer te puede dar una infección, y muchas veces la recidiva es la principal complicación, que la paciente vuelva a tener un prolapso de órganos pélvicos después de operarse. Eso puede ser una complicación y es la más grave de todas, porque una paciente que se opera ya de un prolapso y después tiene que volver a someterse a una nueva cirugía, ya todos los tejidos están muy frágiles, los tejidos ya están. Entonces, la reintervención o la recidiva, como nosotros le decimos, es la complicación más grave que puede tener. Así también como, por ejemplo, la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal que después en algún momento puede tener. Pero la recidiva es la complicación más grave y la que menos se quiere tener, porque eso significa que hay que reintervenirlo otra vez a la paciente. Es cierto, entonces. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Otra consulta, otra pregunta? Bien, las clases ya están disponibles en la plataforma, pueden descargar de ahí. La clase de hoy fue bastante corta por el propio contenido que tenemos que desarrollar. Que pasen buen resto de jornada, que tengan un buen día otra vez y nos vemos el otro miércoles. Pasen buena semana. Gracias.
Gracias, doctor. Chao, doctor. Gracias.